¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, no podemos mencionar cuánto vamos en porcentaje de efectividad porque aún hay partidos que se están jugando, por lo cual no podemos hacer el porcentaje. Y si eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 20 de agosto. Vamos a empezar con la primera femenina de Argentina, el encuentro de Racing Club versus Ferrocarril Oeste. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Racing de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Racing viene bien, 3 victorias de 5 partidos, eso es un buen promedio, mientras que Ferrocarril Oeste de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Ferrocarril Oeste no viene nada bien. Veamos si hay enfrentamientos, pues esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Racing. A Racing de los últimos 5 encuentros como local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que también juega bien de local, solo tiene una derrota. Y Ferrocarril Oeste de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien como visitante de Ferrocarril Oeste. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Racing está en la posición 3 con 35 puntos y Ferrocarril Oeste está en la posición 11 con 21 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Racing. Pasemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Superliga Femenina de Bélgica. El encuentro entre el Brujas versus el Saint-Ligue. A ver, veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Club Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir, un equipo irregular, ni bien ni mal, mientras que el Saint-Ligue de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, es decir que el Saint-Ligue no juega nada bien. Veamos, nos vamos a enfrentamientos, pues tiene acá en enfrentamientos entre ellos, tiene una victoria el Liege, segunda victoria para el Liege, un empate, una victoria para el Brujas y segunda victoria para el Brujas, es decir que están parejos, aquí no hay un favorito. Nos vamos a ver cómo va el Brujas de local, y Brujas de local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien como local, aún no conoce la victoria, 3 derrotas de 5 partidos es un buen promedio. Y el Liege de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, tampoco viene nada bien el Liege como visitante. Veamos la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones, al momento, tabla de posiciones, el Club Brujas está en la posición 3 con 3 puntos y el Liege en la posición 7 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao femenino. El encuentro de Palmeiras versus el Gremio, ya que están en zona de ya para llegar a la final, están en cuartos de final. Veamos en las estadísticas, y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir, Palmeiras viene bien, y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que el Gremio también viene bien, solo tiene una derrota. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para Palmeiras, un empate, segunda victoria para Palmeiras, tercera victoria para Palmeiras y cuarta victoria para Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Palmeiras de local, y Palmeiras de local tiene 4 victorias, solo una derrota, juega bien como local. Palmeiras solo tiene una derrota, mientras que el Gremio como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Gremio no juega nada bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 1.5 goles, una apuesta doble, local y más 1.5 goles. Vamos ahora a la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se está realizando en Costa Rica. El encuentro entre España versus México. También están en zona de clasificación, ya están en cuartos de final. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a España de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, viene bien España, aún no conoce la derrota, mientras que México de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas, es decir que México no viene nada bien. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento.
Veamos cómo le va a España de local. Y España de local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Así que España viene bien, solo tiene una derrota. Mientras que a México como visitante tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria. Es decir que México no juega nada bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana España. Pasemos al siguiente encuentro de Colombia versus Brasil. No hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Colombia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que Colombia viene bien, aún no conoce la derrota. Mientras que a Brasil de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Brasil viene bien, ¿no? 4 victorias, aún no conoce la derrota. Mientras que enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Brasil, segunda victoria para Brasil, un empate, tercera victoria para Brasil y segundo empate. Es decir que Brasil es el favorito. Veamos cómo le va a Colombia de local. Y Colombia de local tiene un empate, 4 victorias. Es decir que Colombia juega muy bien de local, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que a Brasil como visitante tiene un empate, 4 victorias. Es decir que Brasil juega muy bien como visitante porque aún no conoce la derrota. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente torneo femenino y nos vamos a la International Champions Cup femenina. El encuentro entre el Portland Thorns versus el Chelsea. Veamos, hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Portland Thorns de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate. Es decir que el Portland Thorns juega bien, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que Chelsea viene bien. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos que ellos no hay, pues es de las primeras que se van a enfrentar. Veamos cómo le va al Portland Thorns de los últimos 5 encuentros como local. Tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Portland Thorns juega bien de local, solo tiene una derrota. Y el Chelsea como visitante tiene una derrota, 4 victorias. Es decir que el Chelsea viene mejor, juega muy bien como visitante, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro entre el Lyon versus el Monterrey. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas vemos que el Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que viene invicto, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Monterrey de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que el Monterrey también viene bien, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Lyon de local. Y Lyon de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Monterrey como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que también Monterrey juega bien como visitante, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la liga femenina de Perú. El encuentro entre Alianza Lima versus el Carlos Manucci. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Alianza Lima de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Carlos Manucci de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. También viene bien Carlos Manucci, solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, pues vemos un empate y una victoria para Alianza Lima, es decir que ligeramente Alianza Lima es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Alianza Lima local. Y Alianza Lima local tiene 5 victorias de 5, se hace muy fuerte el local, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que Carlos Manucci de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto.
Juega muy bien como visitante el Carlos Manucci, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a ver la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Alianza Lima está en la posición 1 con 2 puntos y Carlos Manucci en la posición 3 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Alianza Lima. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro entre Atlético Trujillo versus Universitario. Veamos, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas Atlético Trujillo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Atlético Trujillo no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, mientras que Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir, un puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y en historial de enfrentamiento pues tiene una victoria para Universitario y segunda victoria para Universitario, es decir que Universitario es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético Trujillo de local. Y el Atlético Trujillo de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Atlético Trujillo juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que Universitario como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Se hace muy fuerte jugando como visitante. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Universitario está segundo con 1 punto. Y el Atlético Trujillo está cuarto con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Universitario. Bien, apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si están gustando los videos, no olvides suscribirse al canal, dándole el clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.